Buenas, buenas, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en el canal de Conciencia para aprender con conciencia. Y pues bueno, los invito a continuar con este curso de Química General. El día de hoy hablaremos de la distribución electrónica parte 2. Recordemos que en la parte 1 estuvimos hablando de los números cuánticos y de su relación con los orbitales atómicos. En la clase del día de hoy tocaremos los siguientes tópicos. Vamos a hablar de la configuración electrónica, del principio de exclusión de Pauli, de los conceptos de diamagnetismo y paramagnetismo y cómo van a estar relacionados con la configuración electrónica, del efecto de apantallamiento, del que les mencioné algo en la sesión anterior. Hablaremos de la regla de Hund o cómo llenar los orbitales atómicos, el principio de construcción, un resumen de todos estos términos, un resumen muy rápido de todo, y unos ejercicios que nos permitirán afianzar todo el conocimiento. ¿Listo? Entonces, si están preparados, continuemos. En cuanto a la configuración electrónica, chicos, hay un orden en el que vamos a ubicar los electrones dentro de un átomo, y haciendo ejercicio lo vamos a entender mucho mejor. Pero quiero que se ubiquen siguiendo el orden de esta figurita, el orden que esta figura les está mostrando acá. Fíjense que las flechas nos van dando un camino que seguir. Es decir, primero vamos a llenar la subcapa 1s, luego llenaremos la subcapa 2s, continuaremos esta ruta en esta dirección, 2p, 3s, siguiendo siempre esta ruta. ¿Listo, chicos? Tengan en cuenta, por ejemplo, que primero vamos a llenar el orbital 4s antes del 3d. ¿Listo? Fíjense. En términos de energía y de lo que hemos visto, de números cuánticos principales, podríamos asumir que en cualquier subcapa del nivel 4 debería tener mayor energía que una subcapa del nivel 3. Sin embargo, fíjense que para los átomos polielectrónicos esta distribución va a ser muy diferente. ¿Vale? Entonces, podemos observar que la subcapa 4s tiene una energía menor que la subcapa 4e. ¿Cómo podemos saberlo? Porque se va a llenar antes. ¿Listo? Recordemos que los electrones más externos son los que tienen mayor energía. Asimismo, fíjense que la subcapa 5s va a poseer una energía menor que la subcapa 4e. Lo que quiero que tengan muy presente es poder seguir de forma correcta esta secuencia de llenado de electrones en cada una de las subcapas, ¿vale? Y vamos a hacer ejercicios que nos van a permitir entender mucho mejor a qué se refiere esa configuración electrónica y cómo llevarla a cabo. Entonces nos dice el ejercicio: indique la configuración electrónica del elemento sodio y enumere los números cuánticos principal, azimutal, magnético y spin. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuántos electrones tendrá el elemento sodio, y la respuesta es que debe tener tantos electrones como protones tenga en su núcleo. Para conocer el número de protones, lo único que tenemos que conocer es el número atómico. Y el número atómico del elemento sodio es 11. Por tanto, tiene 11 electrones. ¿Ok? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Hablábamos de que el número cuántico principal me va a indicar los niveles de energía, ¿verdad? Entonces, un número cuántico principal N1 me indica el nivel de energía más bajo, el nivel de energía basal, en donde vamos a encontrar una sola subcapa, la subcapa 1s, es decir, un orbital s. En el nivel 2 vamos a encontrar una subcapa 2s, y además una subcapa 2p. Fíjense, aquí está. Todo el tema de los números cuánticos nosotros lo vimos en la sesión pasada. Recordemos que la cantidad de orbitales que va a haber por cada subcapa está determinada por el número cuántico magnético. ¿Listo? Los que tengan dudas, por favor revisen la sesión anterior. Y en un nivel 3, que para el elemento sodio no vamos a necesitar más, en el nivel 3 vamos a encontrar una subcapa 3s. Recordemos que estos son 3 orbitales p.
así como este es un orbital S. Vamos a tener una subcapa S. Vamos a tener una subcapa ligeramente más energética, 3p, con 3 orbitales p. Y además vamos a tener una subcapa ligeramente más energética, que es la subcapa D, con 5 orbitales. ¿Listo? Y ahora tenemos 11 electrones que ubicar. La manera correcta de ubicarla es llenar cada subcapa antes de pasar a la siguiente. Y la cantidad máxima de electrones que cabe en cada subcapa depende del número de orbitales que posea. Van a ser 2 electrones máximo por cada orbital. Entonces fíjense, en la subcapa 1s hay un solo orbital, un orbital s. Por tanto caben solamente 2 electrones en el nivel 1. ¿Y cómo los ubicamos? Con espines apareados, es decir, antiparalelos. Uno que sea valor más un medio y uno que sea valor menos un medio. ¿Listo? Espines opuestos. En este caso, cuando tenemos 2 electrones con espines opuestos, decimos que están apareados. Y aquí hemos ubicado 2 electrones. Siguiente. 3, 4 electrones. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La manera en que yo estoy poniendo 2 electrones está basada en la regla de Hund para el llenado de orbitales, que ya les voy a explicar. Hasta aquí tenemos 10 orbitales. 10 electrones, perdón. Nos hace falta uno. Aquí está. Ahora, ¿cómo sería o cómo describiríamos la configuración electrónica? Fíjense que el llenado de los orbitales siguió este orden que estamos acá. Primero llenamos el orbital o la subcapa 1s. Aquí está. Enseguida llenamos la subcapa 2s. Aquí está. En tercer lugar llenamos la subcapa 2p. Y la subcapa 3s quedó parcialmente llena, con un solo electrón. No tenemos más electrones para llenarlo. ¿Vale? A este electrón externo, a este último electrón, diremos que es el electrón más externo. Y dependiendo del orbital en el que se encuentre, va a poseer determinadas propiedades químicas y físicas. Y además de ese último nivel de energía y ese último orbital en el que se encuentre, va a depender también su ubicación en la tabla periódica. Pero eso lo veremos más adelante y con mucho mayor detalle en la próxima sesión. Ahora, les decía, ¿cómo vamos a describir esto? Igual, siguiendo este orden. Vamos a leer lo que está aquí. Entonces, para escribirlo, 1s2, es decir, en la subcapa 1s vamos a tener 2 electrones. ¿Qué sigue? Entonces, sigue lo que hay en la subcapa 2s. En la subcapa 2s, fíjense, hay 2 electrones, 2s2. En la subcapa 2p, que es la siguiente, de acuerdo a este diagrama, 2p, tenemos ¿cuántos electrones? 2, 4 y 6, 2p6. Y finalmente, en la subcapa 3s, que es la más externa, la última que llenamos, vamos a tener un orbital, vamos a tener un solo electrón, perdón. 3s1. Recuerden, la forma correcta de leer esto es como 1s2 y no 1s al cuadrado, ¿no? Se lee 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Este 3s1 me está indicando que en el nivel 3, en la subcapa 3s, vamos a tener un solo electrón. ¿De acuerdo? Ahora, pensemos en otro átomo. Pensemos, por ejemplo, en el azufre. Entonces, el azufre, símbolo S, número atómico 16, va a poseer, por tanto, 16 electrones. Recuerden que la cantidad de electrones debe ser igual a la cantidad de protones, porque se trata de átomos neutros. Y entonces, de acuerdo con esta estructura, vamos a llenar los orbitales. Y se van a dar cuenta que en un principio, por lo menos, el llenado es prácticamente el mismo que el elemento sodio, pero debemos continuar porque tenemos más electrones. En el sodio teníamos 11, con el azufre tenemos 16.
Entonces, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16, ¿listo? Esta es la forma en la que va a quedar. Ahora, ¿cómo nos queda, cómo escribimos la configuración electrónica? Entonces, la ponemos de la siguiente manera. 1S2, está acá, ¿listo? Sigue la capa 2S, 2S2, ¿listo? 2P, y en este caso tenemos 2P6, tenemos 6 electrones en el orbital P, en la subcapa 2P. Bien. 3S2 y luego sigue la subcapa 3P, es decir, 3P. ¿Y cuántos electrones hay en la orbital P? Es lo que ustedes tienen que ver. Hay 1, 2, 3, 4. 3P4. De la ubicación de los electrones en su capa energética más externa va a depender muchas de las propiedades químicas del elemento y también su ubicación en la tabla periódica. Fíjense que igual nos hace falta algo acá. Vamos a ubicar sus números cuánticos principales. N. ¿Qué números cuánticos principales llenó? Llenó el 1, llenó el 2, llenó el 3. ¿Listo? En cuanto al número cuántico angular, llenó el 0 y llenó el 1. Va a proceder orbitales S y orbitales P. En cuanto al número cuántico magnético, M sub L, entonces todos los valores correspondientes para S, los valores correspondientes para 1, entonces los de S son 0, ¿sí? También tomo los valores que van desde menos 1, 0 y 1. Bien. De orbitales D todavía no llenó. Entonces, estos son los valores que tomó el número cuántico magnético. Y los números cuánticos que posee en cuanto al número cuántico spin son ambos. Posee tanto electrones con spin más un medio como electrones con spin menos un medio. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar del principio de exclusión de Pauli, que fue planteado por Wolfgang Pauli, quien fue Premio Nobel de Física en 1945. ¿Qué nos dice el principio de exclusión? Nos dice que en un átomo no pueden existir dos electrones que posean los mismos 4 números cuánticos. Bien, entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos en un electrón, como puede ser el del átomo de hidrógeno, el cual se va a ubicar en la subcapa 1s1. Esa sería la configuración electrónica para el hidrógeno. ¿Cómo estaría ubicado? Si este es el nivel 1, este es un orbital s, este sería el electrón, ¿cierto? ¿Cuáles son los números cuánticos para este único electrón? Número cuántico principal, 1, fíjense. Número cuántico angular es 0 y por eso tomo el valor de S. Número cuántico magnético o M sub L va a ser 0. Y número cuántico spin, por convención, la primera, el primer electrón se dice que va a tener un spin más un medio. ¿Sí?
¿Qué pasaría si tuviéramos, en lugar de hidrógeno, tuviéramos helio? El helio, cuya configuración electrónica es 1s2. Es decir, que aquí tiene ahora otro electrón. Esto de acá vendría a ser la configuración electrónica para este electrón. Vamos ahora cómo sería la configuración electrónica para el otro. Vamos a hacerlo en otro color para que no nos confundamos. Hagámoslo en verde. Un verde bien bonito. ¿Cuál es el número cuántico? 1. ¿Cuál es el número angular? El número cuántico principal es 1, perdón. El número cuántico angular va a ser 0. El número cuántico magnético, m sub l, va a ser 0. Y el número cuántico spin, fíjense que hasta aquí los tres números cuánticos iniciales son iguales. Así que el cuarto, por principio de exclusión de Pauli, debe ser diferente. Eso es lo que nos dice. Los cuatro números cuánticos no pueden ser iguales. No pueden haber dos electrones en un átomo que tengan los cuatro números cuánticos iguales. No puede ser. Así que si el que hicimos en color rojo es más un medio, este debe ser menos un medio. Y así respetamos el principio de exclusión de Pauli. Ahora vamos a hablar de los conceptos de diamagnetismo y paramagnetismo. Muy sencillo. Fíjense que en los elementos paramagnéticos lo que vamos a encontrar son electrones desapareados, es decir, electrones que no tienen en este mismo orbital un electrón que sea antiparalelo. Bien, este tipo de elementos, los elementos que son paramagnéticos, van a experimentar la acción de un campo magnético, cosa que no va a pasar con los elementos diamagnéticos. Los elementos que son diamagnéticos, es decir, que no tienen electrones desapareados, no van a experimentar los efectos de un campo magnético. Esa es la diferencia. Entonces, los paramagnéticos, como tienen electrones desapareados, digamos que ellos están abiertos a recibir electrones. No solamente aquí, sino que además están abiertos a recibirlos en esta parte, en esta parte, en esta parte. Entonces, siempre que haya electrones desapareados, vamos a decir que el elemento es paramagnético y que por tanto va a verse influenciado por la presencia de un campo magnético. Mientras que en los elementos que son diamagnéticos, fíjense que ellos ya completaron en su último nivel de energía todos los electrones posibles. Así que haya o no haya un campo magnético no los va a afectar en mayor medida porque ellos ya han alcanzado la estabilidad. Sí, es como que mejor dicho aquí ya consiguieron parejita. Ya se casaron, ya no les interesa conocer a nadie más. ¿Listo? Mientras que los de aquí están solterones. Están buscando pareja. Lo que llegue, bienvenido. Vamos a hablar un poquito de lo que es el efecto de apantallamiento. Ya se os había mencionado brevemente en la clase pasada, pero esta es una manera mucho más gráfica de verlo. O sea, fíjense que el electrón que está aquí, o sea, en el núcleo encontramos cargas positivas. Los electrones tienen carga negativa. Fíjense que si este electrón no estuviera en esa posición, la atracción que ejercería el núcleo sobre este electrón sería mucho mayor. Sería mucho mayor en principio porque el efecto de apantallamiento hace que gran parte de la atracción sea absorbida por este electrón que está acá. Gran parte de la atracción va a ser absorbida por él. Es decir, va a apantallar, va a cubrir, a proteger un poco de la acción de la carga nuclear efectiva a este electrón que está más externo. Y no contento con eso, hay que tener en cuenta que entre electrones también va a haber una cierta repulsión. Después de todo, son cargas iguales. A eso se refiere el efecto de apantallamiento. A cómo en los electrones más externos, van a presentar una menor atracción hacia el núcleo por efecto de los electrones que están en capas más internas. Aquí hay otra forma de verlo, fíjense. Entonces, aquí tenemos a los electrones de las capas más internas apantallando a los más externos por medio de las fuerzas de repulsión. Fíjense. Hay una repulsión entre electrones por el hecho de poseer la misma carga eléctrica que va a contrarrestar la fuerza de atracción que presenta el núcleo por estos tipos de electrones, por estos electrones más externos. ¿Vale?
Ahora, en cuanto a la regla de Hom, ¿qué nos dice? Establece que la configuración electrónica más estable en cada subcapa o subnivel es la que presenta la mayor cantidad de spins paralelos. ¿Listo? Ahora, tengamos en cuenta, bueno, lo que les había hablado de lo que son los spins paralelos y los antiparalelos. En este caso, los spins paralelos van a ser aquellos que son iguales. Digamos, por convención decimos que los que apuntan hacia arriba son más un medio. Así que en este caso, todos los spins son paralelos. Eso es lo que busca la regla de Hom. Fíjense que nos dice la configuración electrónica más estable. El átomo va a tender siempre a buscar el estado energético más estable y ese generalmente es el de menor energía. Si todos los spins de la última capa de energía son paralelos, va a tener mayor estabilidad a que si unos fueran antiparalelos. ¿Listo? Por ejemplo, este de aquí sería una forma correcta de ubicar a los electrones. Sin embargo, fíjense en la linecita de abajo. En la línea de abajo vamos a ver que hay un electrón, hay dos electrones con spins paralelos, más un medio. Pero este electrón de aquí es antiparalelo. Esto le resta estabilidad al átomo y por tanto es una forma incorrecta de ubicar a los electrones dentro del átomo. Y no es que los electrones se equivoquen, somos nosotros los que podemos estar cometiendo el error de ubicar a los electrones de forma inadecuada. Mejor dicho, esto no pasará. No es la forma en la que los electrones se ubican. Veamos la siguiente. Entonces en la siguiente, donde ya tenemos un electroncito más. Entonces fíjense que primero ellos van a tratar de estar solos siempre. Esto es algo importantísimo que quiero que tengan en cuenta. Ellos van a tratar de primero solos. Primero solos. Es como si cuando uno se sube a un bus y prefiere quedarse en una sillita aparte. Sobre todo en esta época en la que estamos todavía atravesando la pandemia. Seguramente vamos a pretender estar aislados de cualquier otra persona. Asimismo, los electrones van a repudiarse entre ellos, precisamente porque poseen cargas iguales. Van a tratar de estar lo más lejos posibles unos de los otros. Primero se van a ubicar en solitario y con el spin en la misma dirección. Sin embargo, en la medida que llegue otro electrón, pues ya no tiene dónde más ubicarse. Entonces va a ir a parar a una de las casillitas, pero con spin contrario. ¿Listo? Por tanto, esta es una forma correcta de ubicar los electrones. La última casilla, fíjense que el electrón que está llegando de más, el electrón que llega extra, en este caso se está ubicando con el mismo spin. Es decir, que si por ejemplo estuviéramos hablando de que esta es la subcapa 2p, si esta fuera la subcapa 2p, e hiciéramos el análisis de los números cuánticos para estos dos electrones, tendríamos, entonces vamos a señalar este con vino tinto, sus números cuánticos son 2, 1, menos 1, 0 y 1, y más un medio. Ahora veamos los de este caso y vamos a señalarlos con color verde. ¿Cuál es su número cuántico principal? 2, angular 1, menos 1, 0 y 1, y más un medio. Y esto no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque si tenemos cuatro números cuánticos iguales para dos electrones en un mismo átomo, estamos violando el principio de exclusión de Pauli, y eso no puede pasar. Así que la manera en la que este electrón debió haber llegado fue de forma antiparalela, al revés, de cabecita. ¿Listo? Tengan eso muy presente. Esa forma es incorrecta. Ahora vamos a hablar del principio de construcción, que básicamente, por un lado, nos va a permitir sacar una manera más rápida, tener una manera más rápida de expresar la configuración electrónica, sobre todo cuando hablamos de átomos con varios electrones, con más de 10 por lo menos. Y en segundo lugar, también nos va a dar un leve acercamiento a cómo es la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Y como se los había mencionado, fíjense
que los elementos de un mismo grupo van a poseer en su capa más externa la misma configuración electrónica. Es decir, todos los que están en el grupo, esto es el grupo 1, esto es el grupo 2, que en algunas tablas periódicas aparece como 2A, 1A, 2A, y decimos de hecho que los del bloque S y los del bloque P son los grupos representativos de la tabla periódica. Es así porque de alguna manera son con los que más vamos a trabajar y los que más vamos a encontrar en el laboratorio hasta cierta medida. Estos son los del 3A, 4A, 5, 6, 7 y 8A. Cada uno de estos tiene un nombre. Esto lo veremos con mayor detalle en la próxima sesión. Pero cada uno de estos grupos tiene un nombre. ¿Y qué es particularidad de todo esto? ¿Qué es lo que me interesa que sepan? Que los elementos de este mismo grupo poseen una configuración electrónica que en su capa más externa, en su subnivel más externo, es igual o muy parecido al menos. 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Y el hecho de que esta configuración electrónica sea tan parecida, fíjense que lo único que está cambiando es el número cuántico principal. El nivel de energía en el que se encuentra ese electrón más externo. El hecho de que sean tan similares hace que posean propiedades químicas y físicas muy parecidas. Lo veremos con mayor detalle en la próxima sesión. Lo mismo se cumple para los elementos del 2A, quienes van a tener una configuración electrónica 2S, 3S, 4S, 5S2, 6S2, 7S2. Estos dos electrones en su subcapa más externa. Y en este caso, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Este elemento que está aquí corresponde al helio, es el helio, y pese a que su configuración electrónica es 1s2, no lo ubicamos en esta sección de acá, en este grupo de acá, que corresponde al grupo de los metales alcalino-térreos, porque el helio es un gas noble. Esto posee la misma configuración en su capa más externa de los elementos de acá, pero es una excepción. Él va a tener el comportamiento de un gas noble por el hecho de que, al igual que los demás gases nobles, ha completado el número máximo de electrones en su subcapa 1s. ¿Vale? Ahora, ¿qué quiero resaltar de acá? Hacia acá abajo todos van a ser P1, ya sea 3, 4, 5, 6, 7, pero todos van a ser P1. Aquí todos van a ser 3P2, 4P2, 5P2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Por eso están ubicados en el mismo lugar de la tabla periódica y poseen propiedades químicas y físicas muy parecidas entre sí. ¿Listo? Lo veremos con mayor detalle, ya se los dije. En la parte central, los metales de transición, vamos a llenar los orbitales del bloque D. Y van a ser como D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. ¿Listo? Recordemos que el número máximo de electrones en el bloque D es de 10 electrones. Son 5 orbitales, 2 electrones por cada uno. ¿Listo? 2 electrones por cada orbital. Y en la última, en los elementos de transición interna, lantánidos y actínidos, vamos a llenar los bloques, el bloque F. 1F1, 1F2, 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, F7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Ahora, les decía que también teniendo en cuenta el principio de construcción, vamos a tener una manera más rápida de expresar la configuración electrónica. Vamos a hacer unos ejercicios con respecto a eso, pero de momento un solo ejemplo muy rapidito. Tengan en cuenta que si esta es la configuración del helio y queremos decir la configuración electrónica del litio, que es el que está aquí, entonces vamos a poner la configuración, lo que sería la representación del elemento helio
para indicar que a partir de su configuración electrónica vamos a construir los demás. Y enseguida continuaríamos. ¿Qué sigue después? ¿Qué es esto? 2S, es el periodo 1, periodo 2, 2S1. Y esa sería la configuración electrónica para el litio. Ya vamos a hacer más ejercicios de eso para que me lo entiendan mucho mejor. ¿Listo? Si por ejemplo quisiéramos hacer la del sodio, entonces partiríamos del neón, que es el gas noble que está aquí. Entonces para el sodio vamos a tener la configuración electrónica del neón y 1, 2 y 3. 3S1. Mucho más rápido, ¿verdad? Mucho más rápido porque pues básicamente la presencia del gas noble nos está indicando que ya digamos ya se tuvo en cuenta toda esa configuración electrónica. Y como ya se vendrán dando cuenta, la manera en la que esta configuración tiene lugar es en este sentido. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hagamos un ejercicio, digamos, muy breve, muy sencillito. Digamos, la configuración electrónica del calcio, por ejemplo. Para el calcio. Para el calcio vamos a decir que su configuración electrónica es la misma que la del argón, o que la misma hasta el argón, más exactamente, y continuando. Entonces fíjense, ¿en qué periodo está? En el periodo 4, por tanto su número cuántico principal siguiente es 4, S1, S2. Es muy sencillo, ¿se dan cuenta? 4S2. Ahí está la configuración electrónica del calcio. Partiendo del principio de Aufbau. Aufbau es una palabra que viene del germano y que significa construcción. Entonces, principio de Aufbau o principio de construcción son lo mismo. Pensemos ahora, por ejemplo, en el galio. En el galio. Entonces, para el galio, vamos a tener la misma configuración electrónica del gas noble anterior. En este caso, otra vez el argón. Y desde el argón, entonces vamos a empezar a construir. Fíjense, periodo 4. 4S2. 4S2. 3D. Y fíjense que si pasó hasta el galio, quiere decir que llenó todos los orbitales del nivel 3. Todos los orbitales del nivel 3. 3. D10. Y si ustedes se van dando cuenta, quiere decir también que el nivel 3D tiene mayor energía que el nivel 4S, como ya se había mencionado. Enseguida, ¿qué sigue? Hasta el galio. 4P1. Y ahí llenó. Solamente para confirmar, entonces vamos a ver el número atómico del galio y del argón. El del argón es 18. Entonces hasta aquí ya ubicamos 18 electrones, hasta el argón. Y tenemos que ubicar 31 en total. Entonces veamos. De 18 a 31 nos faltan 13 electrones. Entonces veamos, ¿cuántos electrones tenemos aquí? 2 y 10, 12 y 1, 13. 13 electrones que nos hacían falta. 18 más 13 nos da 31. ¿Listo? 31 electrones que posee el galio. Entonces, ¿qué es importante que recordemos? El número cuántico principal, n, señala el nivel de energía en el que se encuentra un determinado electrón. ¿Listo? También tengan en cuenta que ese número cuántico hace referencia a la tabla periódica. Todos los que estén en este periodo tienen el número cuántico principal 1, es decir, sus electrones más externos están en el periodo 1. Lo mismo acá, los más externos van a estar en el periodo 2, los más externos van a estar en el periodo 3, 4, 5, 6 y 7. Todos estos tienen un número cuántico principal de sus electrones más externos correspondiente a esto. Ahora, todos los que estén acá van a tener un número cuántico orbital en su electrón más externo, en el más externo, igual a 0. Asimismo, todos los que estén aquí van a tener sus electrones más externos, van a poseer un número cuántico angular igual a 1. Todos los que estén acá van a tener un número cuántico angular, o para sus electrones más externos, de 2. Y aquí
de 3 en sus electrones más externos, de recuerdo. ¿Listo? Dice, el número cuántico angular señala la forma del orbital. 0 para S, 1 para P, 2 para D, 3 para F, 4 para G, 5 para H. Recuerden que después de la F continuamos en orden alfabético. Siguiente, un subnivel de energía se indica utilizando el número cuántico principal seguido del tipo de orbital S, P, D, F, etc. Esto, un subnivel. Entonces recordemos. Bueno, antes de continuar, dice, cada nivel n presenta n número de subniveles. Listo, vamos a hacer la aclaración y explicamos los dos puntos. El nivel 1, perdón, va a tener n subniveles. Es decir, si es el nivel 1 va a tener un subnivel. ¿Y cuál es ese subnivel? El subnivel 1S. 1S. Es el único subnivel que posee el nivel 1. El nivel 2 va a tener dos subniveles. ¿Cuáles son esos dos subniveles? Va a poseer el subnivel 2S y va a poseer el subnivel 2P. El nivel 3 va a poseer tres subniveles. Es muy sencillo. 3S, 3P, 3D y listo. Esos son los subniveles. El nivel 4, por supuesto, va a tener 4 subniveles. ¿Cuáles son los 4? Pues el subnivel 4S. Recuerden que el número cuántico principal con el angular juntos, es decir, con esta letrica, la S, la P, la D, la F, me indican el subnivel. ¿Listo? Hay niveles representados por la letra N y hay subniveles representados por la letra N y L. 4S, 4P, 4D y finalmente 4F. ¿Listo? ¿Qué sigue? Dice, el número cuántico magnético indica el número de orbitales posibles dependiendo de la forma del orbital, es decir, el valor de L, y se calcula como 2L más 1. ¿Listo? Eso es muy sencillo. La cantidad de orbitales que vamos a tener, entonces recordemos que S, P, D y F no representan más que un valor para el número cuántico angular. En este caso es 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y para calcular la cantidad de orbitales presentes, lo único que hacemos es aplicar esta formulita. Esta fórmula, 2L más 1. Entonces, para saber el número de orbitales presentes, entonces vamos a tener 2 por 0, para el orbital S, 2 por 0, 0 más 1, 1. Y tenemos un solo orbital. Para P, 2 por 1, 2 más 1, 3. Y tenemos 3 orbitales. 2 por 2, 4 más 1, 5. Y tenemos 5 orbitales D. ¿Listo? Y 3 por 2, 6 más 1, 7. Y tenemos 7 orbitales tipo F. Ahora, ¿qué nos dice? El número cuántico de spin puede tomar dos valores, más un medio, menos un medio. No vamos a profundizar más en eso porque creo que está muy claro. Cada orbital, o sea, recuerden que eso de los spins también hay una asignación, más un medio, menos un medio, en la forma de ir llenando orbitales. Cada orbital puede albergar un máximo de 2 electrones, cada uno con spins opuestos. ¿Listo? Esto tiene que quedar claro. Deben ser spins antiparalelos. Y decimos en este caso que estos electrones están apareados. Y máximo vamos a tener 2 por cada orbital. El número máximo de electrones en cada nivel se calcula como 2n al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cuántos electrones vamos a tener en el nivel 1, aplico la fórmula 2n al cuadrado, donde n es el número cuántico principal. En el nivel 1, vamos, nivel 1, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Y tenemos un máximo de 2 electrones. En el nivel 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Tenemos 2 y 6, 8. 8 electrones, ¿cierto? En el nivel 3, 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. ¿Y cuántos electrones vamos a tener? 2, 6 y 10. 2 y 6, 8 más 10, 18. ¿Sí? ¿Me van entendiendo?
Lo mismo, 4 por 4, 16 por 2, 32. 2, 6, 10 y 14. ¿Listo? ¿Y qué tenemos? 2 y 6, 8 y 10, 18 y 14, 32. 32 electrones, ¿vale? Entonces hagamos unos ejercicios que nos permitan afianzar mucho mejor esto. Dice, escriba los 4 números cuánticos para un electrón situado en una orbital 4p. Sencillito. En orbital 4p. Una subcapa 4p. Y vamos a escribir los números cuánticos en este orden. N, L, M sub L y M sub S. ¿Listo? Entonces, el número cuántico principal, sencillito, es el único número cuántico que nos muestra esta convención, o sea, 4. L, recordemos que L me habla de la forma del orbital. ¿Qué forma tiene el orbital? Una forma P. Por tanto, P corresponde al valor de 1. Y ese es el número cuántico angular. Bien. El magnético, recordemos que los valores para el número cuántico magnético van desde menos L hasta L. Y si L vale 1, quiere decir que va a ser menos 1, 0 y 1. ¿Listo? Finalmente, el número cuántico spin. Entonces, por convención ponemos el primero en forma positiva. Pero se sobreentiende que puede tener cualquiera de los dos valores. Realmente no podemos asegurar necesariamente que el primer electrón del orbital va a estar girando hacia la derecha o girando hacia la izquierda. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Menos un medio. Y esa sería la respuesta para ese ejercicio. De esta manera. Ejercicio 2. ¿Cuál es el número máximo de electrones que puede albergar el nivel n igual a 5? El nivel n igual a 5. Entonces, primero, recordemos que el número máximo de electrones se halla con esta formulita. 2n al cuadrado. No lo olviden. ¿Listo? No lo olviden. Esto de acá, n al cuadrado, me dice el número máximo de orbitales. Y si lo multiplicamos por 2, sabremos cuántos electrones habrá en total, porque sabemos que hay 2 electrones por cada orbital. En este caso, entonces vamos a aplicarlo. 2 multiplicado por 5 elevado al cuadrado. 5 por 5, 25. Por 2, 50. No es más. O sea, aquí sabemos que en el nivel 5 van a caber un máximo de 50 electrones. Ahora, indique la configuración electrónica para los átomos de los elementos beridio, fósforo, argón, bromo, criptón y rubidio, indicando si son paramagnéticos o diamagnéticos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo utilizando el principio de Aufbau. Entonces comencemos con el beridio. El beridio va a tener como gas noble más cercano anterior a él al helio. Y después de eso seguiría la configuración 2s2 para el berilio. Esto es para el berilio. Y nos dice que tenemos que decir si es diamagnético o paramagnético. Entonces analicemos esa última capa, la capa 2s. Tiene uno paralelo, uno antiparalelo. Por lo tanto es diamagnético. Porque todos sus electrones están apareados. Listo, diamagnético. Veamos ahora el fósforo. El fósforo va a tener como gas noble más cercano. Entonces para el fósforo su configuración electrónica va a consistir en la de el neón, y ustedes pueden ir viendo su tablita. Entonces, después de eso, ¿qué va a seguir? Va a seguir 3s2 y luego 3p3. Recordemos que tenemos que saber cuántos electrones estamos ubicando, ¿no? Desde el neón ya habíamos ubicado 10 electrones.
y el fósforo tiene 15. Entonces, ¿de dónde sacamos los 5 electrones restantes? Aquí están ubicados. Dos ubicados en la subcapa 3s y otros 3 ubicados en la subcapa 3p. ¿Vale? Ahora vamos a analizar esos electrones de la subcapa 3p. La subcapa 3p tiene 3 orbitales p. Y esto tiene 3 electrones. 1, 2, 3. ¿Diamagnético o paramagnético? Paramagnético. Listo, en este caso vamos a tener uno paramagnético. ¿Cómo sabemos que es paramagnético? Desde que tenga un solo electrón desapareado ya es paramagnético. ¿Listo? Que si tiene más electrones desapareados va a ser más paramagnético que el otro, sí, también. Pero desde que tenga uno solo desapareado ya es un elemento paramagnético. El del argón. Entonces, vamos a hacer el del argón. El argón básicamente sería la configuración electrónica partiendo desde el neón, que sería el gas noble anterior. También desde el neón. Neón sigue 3s2 y 3p. Entonces fíjense, ¿cuántos electrones tiene el argón? El argón tiene 18. Dijimos que el neón tiene 10. Entonces nos faltan 8. Aquí ya ubicamos 2. 3s2, 2. Entonces aquí tenemos 12. ¿Cuántos nos hacen falta? 6. 3p6. ¿Listo? Y vamos a ver, analizamos la última capa. Vamos a ver que en el orbital 3p también tiene una última subcapa 3p igual que el fósforo. Pero en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, todos los orbitales llenos en el caso del argón y por tanto es diamagnético. Diamagnético porque no posee electrones desapareados. Fíjense que esto es una configuración que van a poseer todos los gases nobles y es por eso que son nobles, por eso es que no se meten con nadie, por eso es que no reaccionan con nadie, porque son muy estables. ¿Vale? Les voy a dejar como ejercicio el bromo, el kriptonio y el rubidio para que lo analicen ustedes mismos por su cuenta. E igual lo revisaremos en la próxima sesión. Comenzando la clase, hacemos una breve revisión antes de continuar con el nuevo tema, que sería el de las propiedades periódicas de los elementos. De antemano, agradeciéndoles nuevamente por acompañarnos en esta nueva sesión en nuestro canal de conciencia para aprender con conciencia. Por favor, si les gusta el material que les comparto, les invito a que me regalen por favor su pulgarcito arriba y se suscriban a nuestro canal para que tengan acceso a toda nuestra información. ¿Vale? No siendo más, que estén muy bien y muchísimas gracias.